Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Alguien Castellanos. Voy a presentar el primer examen de topografía aplicada. El cuadro lo rellené con los datos que se me enviaron. Eso no lo grabé, pero en este momento voy a empezar a trabajar el cuadro. El cuadro lo tengo hecho, pero está completamente vacío, no contiene fórmulas. Son fórmulas que yo insertaré. Primero que nada, vamos a editar lo que son los rumbos, ubicándonos en los grados. Nos vamos a formato de celdas. Seleccionamos personalizado, seleccionamos el cero, borramos espacio, trabajamos con comillas, seleccionamos los grados. Trabajando con el idioma Honduras, puedo ubicar los grados, cierro comillas, acepto y puedo ubicar la celda como grados. Al igual lo mismo se trabaja con los minutos, formato de celda, personalizado. Después de correr un espacio, volvemos a abrir comillas. En este caso, para poder trabajar con los minutos solo se utiliza una comilla. Yo trabajo con el idioma España. Solo selecciono una vez y vuelvo a cerrar comillas. Ahí tengo los minutos y se me expresan minutos. En el caso de los segundos, como se utilizan dos comillas, lo que se hace en este caso es trabajar de la misma forma, pero en lugar de seleccionar siempre las dos comillas, lo que hacemos es, primero que nada, seleccionamos el cero, ponemos un espacio, abrimos dos comillas y trabajando con una sola comilla la seleccionamos dos veces y cerramos con dos comillas. Y así es como se nos expresa en segundos. También podemos dejarla que nos quede dos en redondear, dos cifras después del punto, pero eso es opcional. Luego, para seguir rellenando el cuadro, después de hacer todo eso, trabajamos con las latitudes. ¿Ok? ¿Qué se hace en este caso? En este caso, vamos a trabajar con tres cifras después del punto. Entonces sería un más, un menos o un igual, dependiendo cómo trabaje cada quien. Le damos redondear, seleccionamos redondear, doble clic. Cuando ya tenemos esto, le damos más, sí, seleccionamos el sí, se nos abre un paréntesis. En ese paréntesis lo que hacemos es que decimos, si esta celda, donde nos indica el primer rumbo, es igual a la celda del norte, entonces usamos el FN y el F4 para fijar esa celda, porque esa celda la vamos a estar utilizando en todo lo que es el norte, coma, seleccionamos coseno para trabajar con las latitudes, doble clic en el coseno. Cuando ya tenemos ahí, vamos a trabajar con los grados, minutos y segundos, pero para eso hay que convertirlos en radianes. Entonces, escribimos la palabra radianes dentro, se nos abre un nuevo paréntesis. En ese paréntesis seleccionamos los grados, le sumamos los minutos, esto lo dividimos entre 60, luego ahí se le sumamos los segundos y lo dividimos entre 3600. Cuando ya tenemos eso, cerramos un paréntesis, lo multiplicamos por la distancia que se nos dio, después una coma y luego seleccionamos un cero, cerramos otro paréntesis, luego de eso seleccionamos las cifras con las que queremos trabajar, un cero para el valor falso, seleccionamos que vamos a trabajar con tres cifras después del punto, perdón, falta una coma, después de ese paréntesis, y ahí seleccionamos el número, nos aparece el número de decimales con el que deseamos trabajar, 3, cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece un cero? Porque este sur no es un norte. Cuando sea un norte va a aparecer un número. Para comprobar lo que vamos a hacer, vamos a rastrear la fórmula. Aquí ya nos aparecen datos. Listo. Cuando ya tenemos así, nos aparece un norte negativo. Tendremos que encontrar el error en este, del por qué aparece un norte negativo. En este caso, vamos a ver acá. Hacemos lo mismo con el sur. Decimos redondear, ya teniendo el paréntesis, le damos más sí, se nos abre un paréntesis y decimos si sur es igual que sur, ese lo fijamos, entonces más coseno de grados más minutos entre 60 más segundos entre 3600, cerramos este paréntesis, lo multiplicamos por la distancia, cerramos este otro paréntesis, este sería, cerramos acá, seleccionamos el valor de si no es un cero, luego de eso trabajamos con los decimales, una coma más, agregamos la cifra de redondeo. Y aquí nos aparece con valores. En este caso, para las longitudes, utilizamos la misma fórmula, que en este caso puedo darle copiar y pegar a esta fórmula, con una diferencia de que en este caso vamos a trabajar de esta forma. Si la celda este es igual a oeste, perdón, es igual a este, que en este caso es la H, utilizaríamos el seno de la misma forma. Nos expresa valores, arrastramos la fórmula. Con esa misma, por ejemplo, en esta, los que se modifican son los que son oeste. Trabajamos de la misma forma acá, expresando que si la celda I5 es igual a la celda del oeste, que en este caso es I, vamos a trabajar con senos.
Claramente en esta no están valores. Quiero entender por qué me dan valores negativos. A lo mejor hay un error en los rumbos, pero los voy a corregir al final, voy a seguir llenando. Luego sacamos las proyecciones. Para sacar las proyecciones se utiliza la fórmula si el, por ejemplo, las fórmulas de la latitud serían si norte es igual a cero, entonces sería sur multiplicado por menos uno. Y si no, solo se conservaría la celda del norte. Ahora hacemos fórmula. La longitud es lo mismo. Si este, en este caso se trabaja diferente. Se trabaja con si este es mayor o menor. Vamos a trabajar con mayor. Si este es mayor que cero, entonces se conservaría el este. Y si no es así, se multiplicaría el oeste por menos uno, de la misma forma que lo hicimos con las anteriores. Ahora hacemos la fórmula. Tenemos las proyecciones. Luego tenemos que trabajar con las compensadas. Pero para poder trabajar con las compensadas, se necesita conocer lo que son el perímetro, la distancia, la latitud, la distancia, la longitud. En este caso vamos a trabajar con la sumatoria, por ejemplo. Más suma, seleccionamos estas distancias. Ok. Seleccionamos esta distancia, cerramos paréntesis y nos da eh, el, el total de la suma. Y lo mismo aplicamos para todas estas que están acá. Solo arrastramos fórmulas. Para poder hacer las compensadas necesito las correcciones. En este caso voy a trabajar con las correcciones de latitud. Para poder trabajar con estas, vamos a centrar estas celdas. Aquí. Vamos a centrar estas. Estas van a ser las correcciones de latitud y estas las correcciones de longitud. Para poder trabajar con estas, primero que nada, necesito tener lo que son las estaciones. En este caso voy a copiar estas. Vamos a pegar acá. Vamos a trabajar con estas. Para obtener las correcciones, primero que nada, lo que debemos calcular es el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? El perímetro se calcula, nos ubicamos en la celda que utilizaremos para calcular el perímetro y a este vamos a seleccionar redondear. Cuando tenemos esto, le ponemos suma, la sumatoria de las distancias, cerramos este paréntesis, ponemos una coma para seleccionar el número, vamos a dejar 3 cifras después del punto y así obtenemos nuestro perímetro. Luego la distancia de latitud. Esta es la suma del norte más la suma del norte más el sur. La distancia de longitud es la suma del este más el oeste. Luego calculamos el error de latitud. ¿Cómo se calcula? El norte menos el sur. Luego el error de longitud, el este menos el oeste. Cuando ya tenemos eso, calculamos el error de cierre. El error de cierre es más raíz, doble clic, es la raíz del error, el error de latitud. En este caso, lo ideal para esto es abrir doble paréntesis, cosa que me faltó acá. El error de latitud elevado al cuadrado, para poder elevar al cuadrado, dependiendo con qué idioma trabaja. Yo estoy trabajando con español Honduras, para ese idioma cuadrado, cerramos ese paréntesis. A ese le sumamos el error de la longitud, para eso le mando paréntesis, error de longitud al cuadrado, un paréntesis, doble paréntesis, y listo. Así obtenemos el error de cierre. La precisión. Para poder obtener la precisión, lo que hacemos es más el error de cierre entre el perímetro. Nos da esto. Eso lo tenemos que expresar de la siguiente forma. 1 sobre 1 entre 1 entre la misma precisión que ya calculamos. Acá me falta igual. 1 entre este. Nos da eso. Para este lo que hacemos es para poder identificarlo, seleccionamos la parte de abajo y ya nos aparece así. También podemos entrar el 1 para tenerlo mejor ubicado. Eso sería nuestra precisión. Luego comenzamos con las correcciones de latitud y de longitud. Para trabajar con estas correcciones tengo la fórmula de si latitud norte, si esto es igual, o tengo error, si esto es igual a cero, entonces, abro paréntesis, la latitud sur la multiplico por el error de la latitud, que este se fija, y lo divido entre la distancia de la misma latitud también fijada, y cierro ese paréntesis. Luego con eso, para el valor falso, sería el norte, abro paréntesis, y sería norte por la misma secuencia de error de latitud fijado, por el error de latitud, permita, error de latitud fijado, dividido entre la distancia de la latitud también fijada. Cuando ya está así, cierro doble paréntesis y listo.
Esto lo que hago es arrastrarlo acá. Y lo mismo hago con las longitudes. ¿Qué puedo hacer en este caso? Ok, vamos a copiar las longitudes acá. Con la diferencia de que ya no vamos a estar trabajando con las latitudes, sino con las longitudes. Entonces, en este caso, sería 20, acá sería 21, con la celda 21. Luego, también, todo esto lo multiplico por el error de longitud. Fijamos esa celda, divido entre la distancia de longitud. También fijamos esa celda. Y sería lo mismo exactamente para acá, el error de longitud. Y acá trabajamos con la distancia de la longitud. Con la distancia de longitud sería 19. Listo. Tenemos valores diferentes. Arrastramos, luego hacemos lo que son las compensadas. Para trabajar las compensadas es latitud menos. En este caso, como tenemos positivas y negativas, se le restan las correcciones de latitud. Podemos arrastrarlas, verificando que sí se utilizaron todas. Lo mismo con la longitud más longitud entre. Para las longitudes, utilizando las mismas proyecciones, es la longitud menos las correcciones de la longitud y arrastramos de igual forma. Podemos también ir haciendo lo que es la sumatoria acá. Estas tienen que quedar en valores iguales o cero. Luego nos pasamos a lo que son las coordenadas, que es la latitud más 1000. Lo mismo con las longitudes. Cuando ya tenemos eso, calculamos lo que es el DDM y el DDL. Para calcular esto, lo que se utiliza es, por ejemplo, en el DDM se utilizan longitudes. Entonces, utilizamos las compensadas. De la longitud que tenemos acá, solo, ay, ya me confundí, perdón, la longitud que tenemos acá solo la copiamos. Entonces, entra. Luego es la longitud 1 más la misma longitud 1. Luego a ese se le suma la longitud 2. Upa, ¿listo? Y así con todas. Cuando tenemos eso, nos pasamos al DDL, que es igual, solo copiamos la latitud. Luego sería esta latitud que copiamos acá, más esa misma latitud, más la siguiente latitud. Nos van dando nuevos valores. Luego calculamos lo que es la doble área. Para la doble área, lo que utilizamos es el DDM. En este caso, el DDM lo multiplicamos por la latitud, arrastramos, y el DDL por la longitud. Cuando tenemos esto, nos tiene que dar la misma sumatoria. En este caso, ¿qué hacemos? Tenemos que seleccionar la doble área positiva, que es con la que vamos a trabajar. Entonces, seleccionamos la doble área positiva y la dividimos entre 2. Y así la tenemos en metros cuadrados. Luego la tenemos que pasar a varas cuadradas. Para poderla pasar a varas cuadradas los metros cuadrados, es los metros cuadrados entre 0,6972, que es a lo que equivale a una vara cuadrada. Ahí nos quedan varas cuadradas. Luego, para convertirlo en hectáreas, son los metros entre 10.000. Al igual con las manzanas, en este caso utilizamos varas entre 10.000. Y listo. Eh, Creo que esos serían todos mis cálculos. 360,07, listo. El redondeo, yo lo trabajo nada más con todas las cifras, pero igual se puede verificar todo acá. Por ejemplo, en el DDL y el DDM. Seleccionamos acá, nos vamos a formato de celdas, personalizado, seleccionamos este, y aquí le ponemos a trabajar con tres cifras después del punto, que nos redondea. Hacemos lo mismo con tres cifras después del punto. Con todas estas vamos a trabajar de esta forma. Listo. Cuando ya tenemos esto, pues ya sería todo por mi parte, solamente el título nada más. Así que puedo insertar una celda más para poder ubicar lo que es el título. Centramos y listo.
Pues esto sería todo por mi parte, ingeniero. Aún le expreso los errores que puede encontrar. E igual la fórmula se siguió al pie de la letra como se enseñaron en clase. De lo contrario, no cuadraría nada de esto y como puede observar, la doble área sí cuadra perfectamente, hay una positiva y una negativa. Entonces sería todo por mi parte y feliz tarde.